Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntanos tu testimonio. El día de hoy nos acompaña Graciela y ella nos va a contar su historia de salvación. Bienvenida, Graciela. Gracias, qué bendición de verdad poder aportar esto, porque sí, moría por contárselo a mucha gente, mucha gente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, hoy te voy a hacer varias preguntitas y entonces nos vas a ir contestando una a una de ellas, ¿ok? La primera Perfecto. pregunta sería, ¿de dónde te sacó Dios? O sea, ¿en dónde estabas tú y de dónde puedes decir que Dios te sacó? Pues fíjate que desde mi punto de vista, no era un mundo oscuro en cuanto a economía ni ese tipo de cosas. ¿Sabes? Sí, sí estaba muy buena posición. No lo veía en ese entonces, pero ahora, sabiendo las cosas que he aprendido en estos últimos años, wow, sí, era un mundo muy oscuro y estaba muy cautiva desde el punto de vista, ¿sabes? Del orgullo, de tal vez hasta el despotismo, el todo se puede gracias a mí, yo soy exitosa porque soy inteligente, yo sé mucho, y así me manejé por muchos años. Tuve éxito, sí, pero en aquel momento no lo veía, ahora sí lo veo. Esta paz que yo tengo hoy en día, no, jamás. Yo entré aquí a los 56 años, conocí a Dios, o Podríamos sea, decir llegué a Cristo que y Dios te sacó de la altivez. así, de la altivez, del orgullo, de la prepotencia, de la parte material. O sea, yo creo que era súper física, ¿sabes? En el mundo Superficial. superficial totalmente. Aunque muchos decían que tenía muy buen corazón, y yo sentía que tenía muy buen corazón y que era buena, pero sí, sí tenía era muy orgullosa, ¿sabes? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue tu proceso de antes y después? ¿Qué hacías antes? O sea, ¿cómo lo conociste? Por cosas como todo lo venezolano, pues tuve que salir de Venezuela. Y incluso hay muchos escrituras que yo digo, wow, se parece. Yo llegué a Costa Rica, aunque no venía a Costa Rica, pero yo llegué a Costa Rica y fui como perdiendo todo. Perdí dinero, perdí identidad, perdí mi profesión, porque todavía no me he hecho la equivalencia, hasta perdí temporalmente a mis hijos. El único que me quedó fue mi esposo, gracias a Dios. Sí, ese hombre no, Tú no sé, lo soltaste, Dios tú de dices. verdad me bendijo enormemente con ese hombre. Pero sí, porque como nos fuimos viniendo abajo, el estatus cambió, perdimos todo, casa, carro, incluso la plata, no la pudimos sacar de Venezuela. Mis hijos se vinieron más abajo, se fueron como retrayendo. El núcleo familiar, por decirlo así, se dispersó y solo quedamos amarraditos Jaime y yo. Entonces llegaba un punto que yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Si yo siempre he sido tan he tenido la solución. Yo siempre la he encontrado porque yo era muy inteligente, porque yo ahora no puedo. Porque me intento meter por un lado y no se puede. Los papeles demoraron muchísimo. Nosotros duramos, yo diría que unos 7, 8 años sin documento legal así en firme, por decirlo así, sin un documentico ahí, pero que no. Y entonces yo no entendía. Y Jaime tampoco entendía, mi esposo, porque decía, pero wow, si nosotros nos habíamos metido y habíamos hecho negocio y habíamos prosperado, o sea, porque ahora todo es no, 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 no. Y llegó un momento, eh, Sandra, que yo le digo que es mi hermana tica, porque ella ha estado conmigo desde que yo llegué aquí. Nos conocimos en una empresa y ahí seguimos. Y yo era jefe de ella, después ella era jefe mía y después fuimos a mi amiga y bueno, ya nos tenemos. Yo la traje a esta iglesia porque tuvo un proceso allí y le presenté a Carlos, que es el primo de Jaime. Ujú. Y Carlos servicialmente la ayudó muchísimo. Y Carlos, yo recuerdo que venía detrás de mí con la Biblia. Venga, vamos a estudiar la Biblia. Y yo decía, ay, Dios mío, pero qué fastidio con este señor. Y yo le dije, Aquí vamos a hacer una pausa. Carlos él tiene un grupo de estudio bíblico ah, sí, y este grupo de al estudio que yo bíblico asisto. o sea, es un grupo de estudio bíblico online en donde pues
uno crece en la palabra y entonces Sí. ahí era donde tú decías me perseguía. Sí, porque él me decía: "Va a entrar al estudio bíblico". Yo estaba recién llegada de Costa Rica, yo decía: "Ah, no, no, yo sé que yo no sé qué es una Biblia, y no me interesa, no, yo no quiero saber nada de eso, Carlos. No, que no me hables de Dios". Pero como era tanto, yo le de una vez le dije: "Mira, vamos a hacer una cosa", porque así era yo antes. A mí no me interesa nada de eso. Cuando en algún momento, si es que a mí me interesa saber de Dios, yo te voy a avisar. Y él Wow. servicialmente me dijo: "Ah, está bien, Graciela". Él no me mira, no me dijo algo, no me juzgó, no, él me dijo: "No, está bien, cuando llegue el momento, llegará". Y bueno, y el ¿Y tiempo tú, pasó. tú sentías algo de como algún tipo de llamado, sentías algo que, pero que tú lo rechazabas o no? Simplemente era una persona que te decía, quieres aprender de la palabra de Dios y ya. O sea, pero no había algo en tu corazón que te llamara. Es que yo diría, pero es que yo todo esto lo he ido descubriendo, ¿sabes? Porque ha sido un redescubrimiento, yo estoy fascinada. Yo sí quisiera que todo el mundo de verdad disfrutara de esta situación, porque desde los 15 años mi abuelita me regaló a mí una Biblia y yo nunca la abrí. Pero era de mi abuelita, cómo la iba a rechazar si mi abuelita me estaba regalando una Biblia? Y yo la agarré, pero yo nunca la abrí, yo nunca la leí. Yo decía: "Pero es que no sé ni siquiera para qué sirve eso, ni cómo se lee", pero tampoco me interesa. A los 15 años tuve un percance que nos iban a malograr a mi prima y a mí, y el hombre me soltó, y yo corrí. Y entre ellos decían: "¿Pero por qué la soltaste?". Y el otro decía: "No sé". Y yo decía: "Ay, bueno, se volvieron como locos", pero yo corrí. Y así fue pasando las cosas, ¿ves? Que yo ahora, en retrospectiva, veo, yo digo: "Guau, Dios siempre me ha buscado y yo he sido tan grosera de Wow. no, de que no me interesa, de que no quiero saber nada de eso". Pero sí me ha puesto muchas, mi concuñada, ella es cristiana, pero devota de toda la vida y tiene mucho conocimiento. Y cada vez, sé que como yo era tan repelente, muy pocas personas se me acercaban en ese aspecto. Pero sí he tenido a lo largo de la vida mucha gente que me ha intentado llegar con eso. Y entonces, pero no se dio. Hasta que, como te digo, o sea, quedé literalmente eh, En la nada. en nada. Figurativamente quedé desnuda. Me quitaron todo. Y entonces, después de que yo le había presentado a Sandra a Carlos, Sandra y yo trabajábamos juntas. Ella trabajaba arriba, yo trabajaba en el piso de arriba, yo trabajaba en el piso de abajo. Y un día, así como Sandra se bajó, digo: "Yo voy a trabajar aquí". Y se me puso al frente. Y yo digo: "Pero te van a regañar porque tú tienes que estar arriba". "No, yo voy a trabajar aquí". Ay, Karina, eso era todos los días la mujer. Y me cantaba la canción cristiana, y me hablaba de Cristo. Pero bueno, es como te digo, o sea, ya mi corazón estaba entregado con Sandra. Y yo decía: "Ay, pero qué fastidio, Sandra, otra vez". Y me decía: "Si quieres no te hablo del tema". Yo le digo: "No, no quiero". "Bueno, pero yo te lo voy a decir". Decía, y entonces, ¿qué está pasando? Aquí no hay respeto. Sí. Total que claro, cuando ella veía mis angustias de que, cónchale, mis hijos los perdí esto. O sea, cuando digo que los perdí es que no había esa Esa unión, relación unidad. bonita que había cuando estábamos en Venezuela, pues. Entonces ella me dijo: "Chica, ¿por qué tú no vas a la iglesia?". Yo le digo: "Ay, ¿qué voy a hacer yo allá?". Pero anda ve. Pero yo la veía a ella que con tantos problemas que tenía, sus problemas fuertes que tenía, yo la veía a ella que ella cantaba y se veía así como en paz, y yo decía: "Ay, ¿será que es así?". Y yo dije: "Bueno, yo voy a venir". No, niña, ese día yo entré fue en septiembre y de ahí no he salido. Wow. Yo llegué y no he salido. Ahora te voy a hacer otra pregunta ¿cómo tú veías a Dios antes? Co- ¿Cómo, Mm, cómo, cómo era tenías alguna relación con Dios? ¿Orabas? ¿Habías ido a alguna iglesia? Eh, Imagínate que yo me casé por o sea, católica, porque bueno, toda mi familia era católica, todo el mundo iba para allá. Y se suponía que tú hacías la primera comunión y después te casabas. Yo no, yo me casé de una, yo no hice la primera comunión. Y yo me casé por la iglesia porque mi esposo me dijo: "Yo no me voy a casar sin la iglesia", porque él era católico. Y yo decía: "Ay, pero qué fastidio, yo no me quiero casar por la iglesia". Me dice: "No, yo me voy a casar por la iglesia, no sé tú". Entonces no nos casamos. Y yo dije: "Bueno, ni modo".
yo no voy a soltar a este hombre. Y entonces yo me casé por la iglesia. Pero así como que fuese, de hecho llegué tardísimo a la iglesia. Y mi Wow. boda duró 15 minutos. Estaba planteada a las 7 y yo llegué a las 9 de la noche. No. Y entonces, ok, a mí sí, hicieron la boda, no sé qué, y nos fuimos para la fiesta. Y entonces yo, o sea, era así, yo no tenía ningún tipo de relación, o sea, yo, mi mamá decía que existía un Dios, mi abuelita decía que existía un Dios, y entonces uno en creencia dice que existe un Dios. Pero así como de rezar, de orar, nada de Aquí eso. vamos a echar como un chistecito. Y esto es bonito porque tenemos que aprender a cambiar, a desaprender para aprender, Ujú, ¿verdad? Esto lo aprendí. Y resulta que había una mujer, pues que ella se convirtió en chef y ella van a su casa a hacerle una entrevista. Y cuando ella van a hacer la entrevista a su casa, ella ven que le corta la cabeza y la cola al pescado. Y pues ella le dicen, y bueno, ¿y por qué usted le corta la cabeza y la cola al pescado? Y le dice, ah, bueno, porque mi mamá le cortaba la cabeza y la cola al pescado, ujú, ¿verdad? Y entonces van donde la mamá y le dicen, señora, ¿y usted por qué le cortaba la cabeza? Porque tiene que haber un secreto, ¿verdad? De que a lo mejor era que le daba mejor sabor o algo así ujú. al pescado, decían. Entonces ella le dice, este, bueno, porque mi mamá también le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Y casualmente estaba la abuelita también. Y la abuelita le dice, señora, ¿y usted por qué le cortaba la cola y la cabeza al pescado? Y la señora dice, porque no me cabía en el sartén y por eso yo le cortaba la cola y la cabeza. Y ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces traemos cosas o arrastramos cosas que vemos desde, pues, nuestros padres y hay cosas que de pronto tenemos que cambiar para aprender Sí, de lo nuevo, de esas cosas nuevas que tiene Dios. Y de hecho, hay una palabra que dice, estoy haciendo algo nuevo, sí. ¿no lo conoceréis? Entonces, cuando nosotros nos abrimos a eso, es cuando pasa lo que te pasó a ti. Ah, sí. No, y cuando yo entré aquí a esta iglesia, pues yo había venido anteriormente con Carlos, porque yo llegué de Venezuela a la casa de Carlos. Bueno, por lo menos, mínimo, por decencia, vamos a la iglesia. Y te puedo decir que lo que yo veía en la iglesia en ese momento y lo que yo veo ahora es totalmente distinto. Y yo sé que eso no es comprensible, solo para el que lo vive. Con Carlos yo veía algo oscuro. Yo decía: "Ay, pero esa iglesia es oscura y es fea, y esos banquitos". Ahora no, ahora yo la veo bonita, la veo grande, la veo iluminada, es diferente, es como si fuese otro sitio, pero es el mismo sitio. Wow, Entonces, yo digo: "No, es otra cosa". Y cuando yo entré, que venía destruida, yo lo primero que entré y vi, yo dije: "Ay", y vi a mi hijo montado en el altar. en el púlpito. Y yo dije: "Ah, ¿será que mi hijo va a cantar? Bueno, vamos a ver". Y a la niña la vi sentadita, y nada, y pasó. Sandra me presentó al pastor y el pastor le dijo a Jaime, porque Jaime era católico, pero católico fuerte. Y el pastor le dijo a Jaime, esto no es una religión, esto es una relación. Ahí el hombre lo mató. Ahí el hombre dijo, no, tenemos que seguir. Yo le digo, sí, tenemos que seguir, Jaime. Porque la paz que yo sentí, vamos a ver cómo se adelanta la situación, porque de verdad sí, no te creas. O sea, haberme cambiado el carácter, no es tontería. Y entonces pasó, chica, que en Open, o sea, que yo estoy metida en 2 ministerios, porque yo entré en septiembre y en noviembre me O bauticé, sea, tú te y ya yo enamoraste, me metí de cabeza, tú porque dijiste, aquí esto es amor, amor, esto es amor. O sea, amor, porque la paz que yo sentí y la que siento todavía cuando yo vengo a la iglesia, nunca la había sentido. En 50 y tantos de años yo nunca lo había sentido. wow, Entonces yo, teniendo tantos éxitos y tantas cosas, o sea, yo llegué a tener todo. El hombre que quería, la casa que quería, el carro que quería, los hijos que quería, o sea, todo, todo, todo. Y ahorita, digamos que bueno, sí, nos hemos ido levantando, pero después de haber perdido todo eso, solo con Dios, yo sentí una paz que nunca la había sentido, con toda que poca sin cosa, tener nada, sin tener nada. sin tener nada, Bueno, porque teniendo a mi aquí es esposo, importante, pero porque, me refiero a lo material, no, no tengo. a lo que uno puede tocar, o sea, Todo lo a eso que tangible. llamamos un éxito que
que es ese falso éxito, Ajá. porque no quiere decir que no luches y que no tengas ese éxito que quieres, pero como tener el éxito, pero también tener la paz que te da Dios Ah, con eso, es otra cosa. O sea, que puedes estar teniendo todo lo, ay, que lo hemos visto en muchos casos, ¿verdad? Donde se suicidó fulanito mm, porque, y era una persona que de pronto lo tenía todo, pero no tenía a Dios. pero no tenía No Dios. tenía esa paz, no tenía esa llenura, o sea, Es que es que de eso. pronto puedes Por más que decir te que llenes sientes de ahora. cosas, tienes un vacío que solo lo llena Dios. Y en los ministerios que estoy, uno de los ministerios que es Open, trajimos a los directores de Open, pero el director mayor, por decirlo así, él no habla nada sino puro inglés. Puro inglés, puro inglés, puro inglés. Y entonces, conversando con Diego, que es el líder de Costa Rica aquí, yo le digo, bueno, mi hijo habla inglés, pero no sé, yo sé que él se entiende porque él es supervisor y conversa con los clientes de Estados Unidos. Entonces yo le digo, yo sé que él habla inglés y le pregunté, papá, ¿tú quieres hacer eso? Y el hombre dijo, sí, bueno, vamos a probarlo a ver. Y el hombre se montó en el púlpito para traducirle a Patrick. Y Wow, entonces yo lo vi, yo dije, ay Dios, tus promesas son ciertas. Lo que Él te muestra realmente te lo da. Entonces, todavía no se han convertido. Bueno, yo espero que esa promesa que ya me hizo, yo sé que la va a cumplir en amén, su así tiempo. es. Pero sí lo vi montado en el púlpito, tal como Él me lo mostró. Ahora quiero que, no, que nos cuentes cómo ves a Dios ahora, porque antes no tenías una relación con Dios, antes No, no, pues, como dices tú, sabes que existía, pero hasta ahí, no, ahora es, ¿qué cambió? ¿cómo te puedo explicar? Cambió todo, todo. Empezando, eh, yo sí siento que siempre he tenido buen corazón, pero era odiosa. Ahora tal vez no soy tan repelente. O sea, ahora pienso más en el bienestar de la gente, en que tal vez la gente, bueno, anda ofuscada y con sus conflictos, pero no es porque te salgan con, como decimos en Venezuela, no sé si eso se entenderá aquí, pero ¿sabes? Si tú me vas a venir con 2 piedras, yo te salgo con 5. No, aquí, o sea, ahora no. Ahora más bien, Ahora pones el cachete para que te den la cachetada. no, 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 no llegó a tanto. Todavía no llega. No, no, pero ahora digo, ay Dios, ten misericordia de esa persona, dale paz, dale tranquilidad. O sea, ya es algo como que me acompaña, ¿sabes? Ya yo siento una compañía, ya yo siento una seguridad, ya yo siento que en mis momentos malos que me dan de arrebato, yo, ay, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a durar con esto? Pero ya sabes, es como una compañía, ya no me siento vacía. Ya siento que tengo a alguien que me colabora, alguien que me apoya, alguien que cuando yo necesito un abrazo, aunque sea espiritual, me lo da. O sea, ya yo siento un padre, en otras palabras. Wow, Entonces, eh, pues es totalmente distinto. En nivel de sentimiento, lo que era antes y lo que es ahora, te puedo decir que es lo opuesto. wow, Aquella rebeldía, ay, qué fastidio, me saca de quicio los niños. No, ahora yo veo a los niños y los veo tremendo y yo digo, ay, está tremendito el muchacho. Pero no, no, ya no juzgo, ¿sabes? Ya no juzgo, ya yo digo que bueno, que si la persona tiene algún conflicto, ojalá Dios lo ayude a superarlo. amén. Y así, Te dio pero tolerancia. me dio tolerancia, exactamente. Me dio tolerancia, me dio paz, me dio tranquilidad, me dio hasta entendimiento, o sea, tener esa empatía con la gente de que esa gente está sufriendo. O sea, llegar al punto de ver una gente sufriendo. mm, Cuando yo trabajaba en Clima Frío, llegó una señora que estaba muy mortificada porque no había podido pagar y se le habían vencido los tiempos y todo lo demás. Y entonces el jefe me decía, bueno, pero cóbrale, insulta. No sé. Yo, no, pero ¿cómo le decís eso a esa señora? Yo estaba convertida. Cuando esa señora llegó, yo la vi tan angustiada. Es que yo la vi, yo le dije: "Ay, usted me va a disculpar, pero yo le puedo dar un abrazo". Y la señora, yo sentía que yo quería darle un abrazo. Y la señora me dice: "Ay, es que lo estaba necesitando", y las 2 nos pusimos a llorar. Que eso nunca se había visto en mí, jamás. Wow, Porque yo no tenía el sentido, o sea, no percibía el dolor ajeno. wow, Ahora más bien, a veces hasta me tengo que poner como que un poquito firme, porque si no se me va el tiempo. Y me ando wow. llorando por ahí con la gente y no se vale tampoco. Sí, sí. Graciela, cuéntanos cuál es tu versículo favorito.
Mira, yo tengo realmente 3 versículos favoritos. Okey, Este, tengo el del Salmo 34, pero ya yo tengo el Salmo 34:8. ¿Por qué me gusta tanto ese versículo? Porque ese versículo me habla de lo maravilloso que es vivir en Dios, en aceptar a a Cristo. Cristo. En entonces, como es tan bonita la vida, después de eso, yo realmente quisiera que todo el mundo se diera la oportunidad, al menos que no fuera tan odiosa como yo de que puse la mano, sino que date la oportunidad y ve, si no te parece, bueno, pero si te parece, disfrútalo, porque de verdad que es muy bonito. El de Mateo 6:33, este me encanta, porque, pues sí, como he sido tanto de comercios y de dinero y no sé qué, y los negocios, yo siempre decía, ¿y cómo se complementa esto de los cristianos y el dinero? Porque decían que a los cristianos no les gustaba el dinero, no podían tener dinero. Y ese te dice primero buscar el reino de Dios y todo lo Buscad demás primeramente el reino de Dios y su vendrá por justicia, y añadidura. todo lo demás será añadido. Entonces a mí eso, yo dije, mira, aquí está, aquí se relaciona totalmente. Y hay, no, yo no es uno, sino que es un lote de versículos que es el Éxodo, Ujú. que va del 13 al 26. Porque por primera vez yo veía que aquí agarraban de un versículo y que sacaban toda Una una historia. historia. En esos versículos yo logré visualizar lo que es el liderazgo, porque el suegro de Abraham le dice que él no lo puede hacer todo, que él necesita Ayuda. ayuda. Y él, cónchale, él es tan, perdón, no creo que fue Moisés, no es Moisés, no es Abraham, es Moisés. Y entonces él, él es tan humilde que él acepta el consejo de su suegro y su suegro le va diciendo que él tiene que tener personas que le colaboren, que él tiene que generar líderes, que él tiene que delegar. Y le dice cómo delegar y cuáles son las características principales de un líder. Entonces yo dije, wow, qué bonito, como te enseña que a mí me decían que la Biblia era una cosa y el mundo terrenal era otra. O sea, no, No, ahí está no, todo, ahí está todo lo que todo. necesitamos. Exacto. Y como eso, pues bueno, cualquiera, pero ese en particular me gustó mucho porque se apega mucho a, digamos, porque por más que he cambiado, hay estilos de vida que no. No, pero es tu esencia, digamos, es lo que tú conoces porque, bueno, trabajas también en esa área, Sí. ¿verdad? Entonces, es bonito. Cuéntanos ahora, ¿hay algún milagro que Dios te haya hecho o algo que Dios te haya hecho, o sea, una oración respondida que tú puedas contarnos hoy en tu antes y después de Cristo, que tú dices, no, Dios me hizo esto y yo aquí me derretí. Mira, nosotros no, yo me convertí en septiembre, me bauticé en noviembre y desde hasta ese momento nosotros no habíamos tenido resolución de migración, no habíamos tenido. Eh, la que tuvimos fue negativa y entonces había que presentar, eso fue en la pandemia. Ujú, A nosotros nos dieron una resolución negativa. Yo decía, ¿cómo va a ser negativa cuando a mi sobrino le dieron el refugio positivo? Y Jaime está perseguido, o sea, no entiendo. Pero hay la posibilidad de la apelación. Y bueno, vino la pandemia. pandemia y se trancó la migración. Y pasó el tiempo. Teníamos que redactar la apelación como tal. Eh, nosotros buscamos ayuda ya a nivel de abogado, porque y total que el abogado no nos ayudó, se quedó ahí en el aire. Un señor llamó a Jaime y le dice, ¿usted quiere que lo ayude? Porque usted tiene aquí una solicitud. Y Jaime le dice, bueno, me estaba ayudando a alguien y no, pero usted quiere que lo ayude, ¿sí o no? Y Jaime le dijo, sí, yo quiero que me ayude. El hombre, mira, le dijo cómo redactar el documento, le dio los artículos, todo, 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 le mandó correos, WhatsApp, o sea, eso era nosotros. Armamos la apelación en función de toda la pauta de este señor, Ujú, que era un abogado de los derechos humanos de ACNUR, ujú. y lo hicimos. Y bueno, ya entregamos el documento
Y es que, bueno, eso es otra historia, pero lo importante es que entregamos el documento y eso fue en diciembre, lo entregamos. Y en febrero nos sacó la resolución positiva. Guau, Y lo impactante es que, bueno, Jaime dice, bueno, pero mínimo vamos a darle las gracias a mucho Señor, porque, cónchale, nos ayudó y gratis y todo lo demás. Nosotros no encontramos ni correo, ni WhatsApp, nada de ese señor. Nada, guau. nada, nada. Karina, buscamos por todos los teléfonos, por todos los correos, no había nada de ese señor. O sea, Dios te Entonces, mandó un ángel, un Graciela. ángel. Y nos dieron la resolución. Y Dios Wow, mediante ahora nos vamos a nacionalizar. wow, wow, Sí. Ese, digamos que ese es como que el milagro más llamativo. wow. Bueno, porque decimos que el primer milagro es el de la salvación. Ah, sí. No, el El que haberme hayas, cambiado esta paz, esto es un milagro. el que De hecho, hayas creído. mi hermana me dice, ay, Graciela, ¿cómo has cambiado? No, y entonces sí es verdad que Dios todo lo puede. Amén. Amén. Graciela, muchísimas gracias por habernos Con contado tu gusto. testimonio. Ah, wow, ha sido pues emotivo también, ¿verdad? Porque aquí tenemos los ojos aguaditos toditos, pero, aunque no se ve. Pero es hermoso ver lo que Dios es capaz de hacer, pues, Así, en las personas. Así que, queremos motivarte a ti también, que si en algún momento has rechazado, eh, alguna invitación que Dios te haya hecho, pues, dale la oportunidad al Señor de hacer en tu vida lo que ha hecho también en la vida de Graciela. Así que nos vemos en un próximo episodio de Cuéntanos tu testimonio.